línea para una nueva clase de unitarias. Bien, continuamos con intercambiadores de calor de coraza y tubos. Hoy vamos a ver un método bastante interesante para el diseño de intercambiadores de calor de coraza y tubos, que es el método de eficacia y número de unidades de transferencia de calor. Este método se aplica fundamentalmente cuando las temperaturas a la salida del intercambiador de calor son desconocidas, o sea, cuando la temperatura del fluido caliente y fluido frío a la salida son incógnitas. Entonces, resulta bastante tedioso realizar el cálculo mediante la media logarítmica de la diferencia de temperaturas, ya que las temperaturas de salida, todas las temperaturas que tienen subíndice 2, son desconocidas. Entonces se complica, ¿no es cierto?, cuando las temperaturas de salida de ambos fluidos son desconocidas. Se complica porque no nos olvidemos que en intercambiadores de calor de coraza y tubo, además de la media logarítmica, está el factor de corrección para la media logarítmica. Y el factor de corrección para la media logarítmica también es función de las temperaturas. Por tanto, se complica bastante. Si intercambiador de calor, hallar las temperaturas de salida del fluido frío y del fluido caliente. Entonces, mediante el método de la media logarítmica, factor de corrección, esto se complica bastante. Entonces, existe un método para resolver este tipo de problemas, que es el método de eficacia y rendimiento de intercambiadores de calor. Como decía hace un rato, el factor de corrección para la media logarítmica es función de dos números adimensionales, ¿no es cierto? Y tengo la temperatura de salida del fluido frío y caliente. Entonces, y no solamente la media logarítmica también está en función de las temperaturas de salida. Por tanto, hallar las temperaturas de salida de ambos fluidos en intercambiadores de calor de coraza y tubos mediante la media logarítmica y factor de corrección se complica de sobremanera. Entonces existe un método que simplifica. Este es el método de eficacia y número de unidades de transferencia. Y este método se recomienda emplear cuando no se conocen las temperaturas de salida de ambos fluidos en un intercambiador de calor de coraza y tubo. Entonces no tengo la temperatura de salida del fluido caliente, más bien frío, y la temperatura de salida del fluido caliente. No nos olvidemos que T minúscula es fluido mayúscula fluido caliente, y los subíndices 2 son salida, ¿no es cierto? Entonces no conozco la temperatura de salida del fluido frío, tampoco la temperatura de salida del fluido caliente. Esto, si resuelvo con el método media logarítmica, se complica porque no tengo la temperatura de salida del fluido caliente y frío, pues no tengo. Y además la media logarítmica está en función de esas dos temperaturas, realmente se complica. Pero con este método de eficacia, número de unidades de transferencia, cuando no se conocen las temperaturas de salida, se simplifica, no es complicado, ¿no? Es necesario hallar el rendimiento o eficacia del intercambiador de calor. ¿Y a qué es igual el rendimiento o eficacia de un intercambiador de calor? Es igual a la transferencia de calor real sobre la máxima transferencia de calor. La eficacia varía entre 0 y 1. Entonces nosotros vamos a llamar Q solamente la transferencia de calor real y Q máximo la máxima transferencia de calor posible. El COS, lo que se llama eficacia o rendimiento del intercambiador de calor. La transferencia de calor real se puede hallar mediante esta primera relación o mediante esta segunda. La primera relación es aplicado al fluido frío y la segunda al fluido caliente. M minúscula es el flujo másico del fluido frío, calor específico, temperatura a la salida del fluido frío menos temperatura a la entrada. Aquí M mayúscula es flujo másico del fluido caliente, calor específico mayúscula del fluido caliente, temperatura a la entrada menos temperatura de salida, ambas temperaturas del fluido caliente. ¿No es cierto?
Pero aquí no puedo encontrar el flujo de calor. ¿Y por qué? Porque no tengo la temperatura de salida. ¿Está bien? No tengo la temperatura. Bien, entonces, ¿cuál es el método? El método es lo siguiente. O sea, aquel se elige el fluido en función del fluido que tiene mayor cambio de temperatura. Aquí, en este gráfico, veo que el fluido frío es el que tiene mayor cambio de temperatura. Este fluido que tiene mayor cambio de temperatura tiene menor capacidad. ¿Qué quiere decir? Flujo máximo calor específico del fluido frío es menor con relación al flujo máximo calor específico del fluido caliente. Bien, entonces, aquí es el fluido frío el que tiene menor capacidad calorífica. El producto, flujo máximo calor específico, es menor. O sea, debo realizar este producto para el fluido frío y el fluido caliente. ¿Cuál de los dos es menor? En este caso, el fluido frío. A eso se llama mínimo. Entonces, este fluido frío es el que experimenta mayor cambio de temperatura. Entonces, para el flujo de calor real, se elige el fluido que tiene menor capacidad calorífica. O sea, en otras palabras, debo hacer este producto, flujo máximo calor específico, flujo máximo calor específico para ambos fluidos, fluido frío y fluido caliente. ¿Cuál de los dos es menor? En este caso, el menor es el fluido frío, lo voy a llamar mínimo. Y el fluido caliente es máximo, que es mayor, este producto es mayor. Entonces, el flujo de calor se halla con el fluido cuyo producto es menor. ¿Está bien? Por la temperatura de salida menos temperatura de entrada, ambos del fluido frío. ¿Y por qué elige esto? Porque anteriormente tenía 1 y 2. Se elige siempre en función del fluido que tiene menor capacidad calorífica. Y aquí estoy asumiendo que el fluido frío tiene este producto menor en relación al fluido caliente. Entonces el fluido frío, flujo máximo calor específico, con esta capacidad calorífica, hallo el flujo real de calor. ¿Está bien? El flujo máximo también. Ahora la temperatura 2 para el flujo máximo, ¿a cuánto tiende? ¿Hasta dónde puede subir la temperatura 2? Lo máximo que puede ascender la temperatura de salida del fluido frío es igual a la temperatura de entrada del fluido caliente. Más no puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, al reemplazar la temperatura 2 por la temperatura de entrada del fluido caliente, T1, este T2, voy a reemplazar por T1. Entonces estaría hallando el flujo máximo de calor, porque la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido frío a la salida es igual a la temperatura de entrada del fluido caliente. Entonces esta temperatura de salida reemplazo por la temperatura de entrada del fluido caliente. Y de esta forma determino el flujo máximo de calor. Ambos están con aquel fluido que tiene menor capacidad calorífica, ¿no es cierto? Entonces lo primero para emplear este método es hallar este producto, flujo máximo calor. ¿Cuál es menor? En este caso el fluido frío. Entonces las ecuaciones de flujo real de calor y flujo máximo se expresan en función del fluido que tiene menor capacidad calórica. Bien, dijimos anteriormente que la eficacia es flujo real de calor sobre el flujo máximo. Entonces reemplazo. Eficacia, flujo real de calor, flujo máximo. Flujo real es esto, la primera, reemplazo. Flujo máximo es esta, ¿es cierto? Entonces se anulan las capacidades caloríficas y tengo que el rendimiento o eficacia del intercambiador de calor de coraza y tubos, en la que el fluido frío tiene menor capacidad calorífica por esta ecuación. Esta es la ecuación que me permite determinar el rendimiento de un intercambiador de calor de coraza y tubo.
Ojo, esta ecuación es válida solo cuando el fluido frío tiene menor capacidad calórica. La pregunta, ¿en todos los casos el fluido frío tiene menor capacidad calorífica? No, no. Aquí tengo que el fluido caliente, al realizar ese producto, flujo máximo, calor específico, flujo máximo, calor específico, el fluido caliente tiene un valor menor con relación al otro fluido. ¿Está bien? Tiene un valor menor con relación al otro fluido. Entonces, todas las ecuaciones las debo expresar en función de este fluido caliente que tiene menor capacidad calórica. Si este fluido es el fluido caliente que tiene menor, este fluido tiene mayor cambio de temperatura. El fluido que tiene menor capacidad calorífica experimenta mayor cambio de temperatura. En este caso es el fluido caliente que está experimentando mayor cambio de temperatura. Entonces, si es el fluido caliente que experimenta mayor cambio de temperatura, la temperatura mínima que puede alcanzar el fluido caliente es igual a la temperatura de entrada del fluido frío. Esta temperatura puede bajar a lo mínimo, la temperatura mínima que puede bajar la temperatura de entrada del fluido frío. ¿Está bien? Bien, entonces el flujo de calor lo debo expresar siempre en función de aquel fluido que tiene menor capacidad calorífica. Temperatura 1 a temperatura 2. En este caso es el fluido caliente. Estoy expresando en función de esta segunda ecuación el flujo de calor real, ¿no? Porque es el fluido caliente el que tiene menor capacidad calorífica. ¿Está bien? Este es el flujo real de calor. El flujo máximo se halla reemplazando la temperatura 2. ¿Hasta dónde puede bajar esta temperatura 2? Hasta la temperatura 1. Entonces, en lugar de la temperatura de salida, anoto la temperatura 1, que es la temperatura de entrada del fluido frío. ¿Es cierto? Entonces, de esa forma, tengo el flujo máximo, ¿eh? El flujo máximo de calor. En este caso, estas son ecuaciones, ¿no es cierto?, para hallar flujo real de calor, ¿cierto?, y el flujo máximo de calor. ¿Está bien? Bien, ¿y por qué aplica estas ecuaciones? Porque el fluido caliente es el que tiene menor capacidad calórica. Entonces tengo flujo de calor real sobre el flujo máximo. El flujo real es esta primera ecuación, ¿cierto? El flujo máximo, reemplazo. Las capacidades caloríficas son las mismas, se anulan, y tengo la ecuación que me permite hallar el rendimiento o eficacia de un intercambiador de calor de coraza y tubo, en la que el fluido caliente tiene menor capacidad calórica. ¿Está bien? Entonces, para elegir esta ecuación, inicialmente debo verificar cuál de los dos tiene menor. Ah, es el fluido caliente que tiene menor capacidad calórica. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación para hallar el rendimiento o eficacia del intercambiador de calor. ¿Está bien? Ah, en el anterior caso, era el fluido frío el que tenía menor capacidad calórica. Ah, entonces, esta es la ecuación para hallar el rendimiento. Ah, ¿puede aplicar las dos cualquiera? No. Debo verificar primero cuál es el mínimo. El fluido frío es el mínimo. Esta es la ecuación para hallar el rendimiento o eficacia. ¿No es cierto? No pueden tener ambos, fluido caliente y fluido mínimo, el mínimo, pues uno es menor y el otro es mayor, ¿no es cierto? Necesariamente, ¿no? O si el fluido caliente es el que tiene este producto menor con relación al otro, entonces esta es la ecuación, ¿no es cierto?, para hallar el rendimiento o eficacia del de calor. Muy bien, aquí es importante este concepto porque hay estudiantes que no asisten a clase ni ven los videos, ¿no es cierto?,
Entonces los estudiantes eligen al azar cualquiera de esas dos. No sabe elegir el estudiante, que no vino a clase. Entonces tiene problemas, pues, ¿no? Algunas veces ellos indican, ingeniero, pero si usted dio esas ecuaciones. Sí, los di, pero estoy aclarando cuándo se debe usar una u otra ecuación, ¿no es cierto? Para elegir el flujo, su capacidad calórica debe ser mínimo. Entonces, en este caso, para el fluido caliente, cuya capacidad calorífica es mínima, esta es la eficacia. Entonces, esta debo aplicar. Y no la anterior, esta no. ¿No? Porque el fluido caliente, no, pero es el fluido frío que es menor. Entonces aplique esto, pues, porque el fluido frío tiene menor capacidad calórica. ¿Está bien? Esto es, no es al azar el elegir. Bien. Entonces tengo las eficacias, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver aquí. Continuamos. Si nosotros de esta ecuación, flujo real de calor y flujo máximo, despejo la transferencia de calor real, transferencia es igual, el denominador pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Rendimiento por el flujo máximo. Dijimos que el flujo máximo se halla con el fluido que tiene menor capacidad calórica. Entonces voy a considerar que el fluido frío tiene menor capacidad calórica. Estoy considerando. Estoy asumiendo. Si tuviera números, si tuviera datos del flujo máximo calor específico, podía realizar esa operación, ¿no? Pero como es teoría, entonces ese producto del fluido frío es menor con relación al producto flujo máximo calor específico del fluido caliente, es menor. Entonces es el fluido frío que tiene mayor cambio de temperatura. El flujo máximo de calor se halla en función de este fluido, como lo vimos anteriormente. Y el flujo de calor, aquí tengo, es igual al rendimiento por el flujo máximo. El flujo máximo de calor está dado por esa ecuación. Y aquí tengo el flujo de calor. Y como ustedes pueden apreciar en esta ecuación, el flujo de calor es solo las temperaturas de entrada. Aquí tienen las temperaturas de entrada solamente. Temperatura de entrada del fluido caliente y temperatura de entrada del fluido frío. Si quieren, aquí en este gráfico solamente tienen temperatura de entrada fluido frío y temperatura de entrada fluido caliente. Y mediante ese método pueden hallar la temperatura de salida de ambos fluidos. ¿Está bien? Entonces aquí tengo el flujo de calor solo en función de las temperaturas. Esta es la ventaja que ofrece este método, que el flujo de calor está expresado solo en función de las temperaturas de entrada de ambos fluidos, caliente y frío. Pero esta ecuación es cuando el fluido frío es el mínimo, pero siempre es el fluido frío, no. Puede ser el fluido también, el fluido caliente el que sea mínimo, este producto, flujo máximo calor expreso. Por tanto, si esto es el mínimo, es decir, el flujo máximo de calor deberá estar en función de este fluido que tiene este producto menor. Temperatura de entrada menos temperatura de entrada de ambos, es el flujo máximo de calor. Pero hace un momento despejamos, ¿no es cierto? Esto, entonces reemplazo. Aquí tengo la eficacia y el flujo máximo. Y tengo el flujo de calor, ¿no es cierto? Entonces tengo el flujo de calor, que también está en función de las temperaturas de entrada solamente, ¿no es cierto? Entonces esto es la otra ecuación. Pero esta ecuación se aplica cuando el fluido caliente tiene menor capacidad calórica. Entonces, uno se pregunta, dice, ¿y esto también puedo aplicar? ¿O esto, en qué momentos aplico uno u otro? Primero verifique cuál es el que tiene menor capacidad. Entonces, si esto tiene, esta es la ecuación para hallar el flujo de calor. Esta es la ecuación. Y esta otra la descarto. Aquí estoy, ¿no es cierto?, verificando que este producto es menor en relación al otro. Entonces el flujo de calor real lo hallo mediante esta ecuación.
¿Está bien? La otra, esta, la descarto. Ah, no, pero es el fluido. Puede presentarse el otro caso, ¿no? En que este producto para el fluido caliente es menor en relación al otro. Ah, entonces es el fluido caliente. Entonces, esta es la ecuación. Cuando el fluido caliente tiene una en relación al fluido frío. Entonces, esta es la ecuación. Y esta ecuación la descarto, que es para el fluido frío. La descarto. Esta ya no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque el fluido caliente tiene menor, ¿no? Entonces, esto se ha visto en algunos exámenes, ¿no? En la asignatura, emplearon cualquiera de los dos. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Y no hicieron ese análisis. ¿Cuál es el fluido que tiene menor capacidad calorífica? Entonces, esto no es a ciegas, esto es indicando cuál de los dos tiene. Si esto tiene, esta es la ecuación que me sirve y esta se descarta. Ah, no, es esta que tiene el fluido caliente. Ah, entonces la anterior se descarta. ¿Está bien? Perfecto. Ya está. En el rendimiento de un intercambiador de calor existen ecuaciones analíticas para hallar el rendimiento o eficacia de un intercambiador de calor. El rendimiento de un intercambiador de calor no es una efectividad de temperatura, sino es una efectividad para la transferencia de calor. Y el rendimiento o eficacia del intercambiador de calor está en función de dos variables adimensionales. C, que es C asterisco, la relación de capacidades caloríficas, NUT, el número de unidades de transferencia. En esta diapositiva vamos a trabajar el C asterisco. Muy bien, ¿qué es C asterisco? C asterisco es capacidad calorífica mínima sobre capacidad calorífica máxima. En el numerador debe estar la capacidad mínima y en el denominador lo máximo. Entonces, antes para hallar C asterisco debo verificar cuál de los fluidos tiene relación al otro. Es el fluido frío. Entonces debo dividir este producto sobre el producto que tiene mayor valor. El C asterisco varía entre 0 y 1. No puede ser mayor a 1. Entonces determino de esa manera el C asterisco, es relación de capacidades caloríficas. ¿Está bien? Siempre en el numerador va el mínimo y en el denominador el máximo. Pero siempre el fluido mínimo, el fluido frío, tiene el mínimo. No. Aquí, por ejemplo, es la otra situación. Aquí el fluido caliente es mínimo. Este producto, flujo máximo, calor específico, es menor al producto, flujo máximo, calor específico del fluido frío. Por tanto, C asterisco se anota siempre en el numerador la capacidad calorífica mínima, que en este caso es el fluido caliente sobre la capacidad calorífica máxima. ¿Está bien? Por tanto, C asterisco varía entre 0 y 1. Siempre en el numerador está el mínimo. Eso no se vayan a olvidar. ¿Está bien? Bien, entonces de esa forma puedo hallar mediante esta. ¿Cuándo? La primera, ¿no? Cuando el fluido frío tiene menor capacidad calórica. Ah, no, es el fluido caliente que tiene. Entonces la primera la descarto. Es el fluido caliente que tiene menor capacidad calórica. Esta sería la ecuación para hallar C asterisco. Bien, ahora hablemos del número de unidades de transferencia de calor, NUT. Es otro número adimensional, el número de unidades de transferencia de calor. Aquí es igual al coeficiente global de transferencia de calor de diseño, que vimos la clase anterior, el área de transferencia de calor del intercambiador, también lo vimos en la clase anterior. Aquí viene lo importante. En el denominador siempre es la capacidad calorífica del fluido mínimo, siempre. Entonces aquí estoy asumiendo que el fluido frío tiene menor capacidad. Entonces anoto eso. Pero siempre es el fluido frío, no. Aquí estoy anotando en función de la capacidad calorífica del fluido caliente, pero deberá ser mínimo. O sea, en otras palabras, debo verificar cuál es mínimo. ¿Esto?
Si el fluido frío es mínimo con relación al fluido caliente, entonces esto es la primera ecuación. No, es el fluido caliente que tiene este producto menor en relación al otro. Entonces el número de unidades de transferencia está en función de ese fluido que tiene menor capacidad. La anterior la descarto, porque el fluido caliente es el que tiene menor capacidad calórica. No, es el fluido frío que tiene menor capacidad calórica. Entonces esta segunda la descarto. Se elige siempre en función de aquel fluido que tiene menor capacidad calórica. No se emplea las dos. Una de las dos se debe emplear. ¿Está bien? Bien, entonces ya tengo C asterisco y el número de unidades de transferencia. El rendimiento o eficacia está en función de estas dos variables, como vamos a ver a continuación. Bien, aquí tengo estas tres primeras ecuaciones, se emplean. Estas dos se debe elegir. O elijo la cuarta o la quinta ecuación. ¿Y en base a qué elige? En base a este producto. Flujo máximo, calor específico. Flujo máximo se trabaja con la ecuación cuya capacidad calorífica sea mínima. El fluido frío tiene mínimo, entonces trabajo con esto. Y descarto esta no la utilizo. Pero no siempre es el fluido mínimo que tiene capacidad calorífica mínima, el fluido frío que tiene mínimo. Puede también el fluido caliente. Si el fluido caliente tiene un mínimo, la capacidad calorífica mínima, esta se descarta. ¿Está? Esta se descarta y se trabaja con esta. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Estas dos se debe elegir. Si el fluido frío tiene este producto mínimo, que voy a trabajar. La otra lo voy a descartar. No, el fluido caliente es el que tiene este producto menor en relación al fluido frío, entonces esta la descarto y trabajo con esta. ¿Está bien? Aquí está en función de la eficacia y las temperaturas solamente de entrada. Esa es la ventaja del método de eficacia, número de unidades de transferencia. Bien, al combinar estas 4 ecuaciones se hallan relaciones analíticas para el rendimiento. Aquí tengo el rendimiento del intercambiador de calor, ¿es cierto? Es igual a 2, 1 más C asterisco, ya vimos que es C asterisco, 1 más C asterisco al cuadrado, paréntesis, elevado a la 0,5, tengo 1 más una exponencial menos número de unidades de transferencia, 1 más C asterisco al cuadrado, paréntesis a la 0,5. Y aquí tengo los términos en el denominador y todo elevado a la menos 1. Entonces esto me da, ¿no es cierto?, la eficacia del intercambiador de calor en función de dos variables, C asterisco y número de unidades de transferencia de calor. Pero también puedo hallar el número de unidades de transferencia que está dada por esta ecuación. Es un signo negativo, paréntesis, 1 más C asterisco al cuadrado elevado a la menos 0,5. Logaritmo, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen todos los términos y puedo hallar el número de unidades de transferencia que está en función de C asterisco, ¿cierto? C asterisco y el rendimiento. ¿No es cierto? Estas ecuaciones son para intercambiadores de calor con un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. ¿Está bien? Intercambiador de calor con un paso por la coraza y 2 pasos en los tubos. Estas ecuaciones son solamente válidos para intercambiadores de calor con un paso en la coraza y 2 pasos en los tubos. Existen otras ecuaciones, por decir, se tiene un intercambiador de calor con 2 pasos en la coraza y 4 pasos por los tubos, son otras relaciones. ¿Está bien? Son otras relaciones. Bien, esto es para un intercambiador 1, 2. 1, el primer número es pasos por la coraza y el segundo número es pasos por los tubos. Bien, existen algunas relaciones simplificadas. Aquí tengo una relación simplificada. Cuando el intercambiador de calor tiene cambio, ¿qué quiere decir? Existe condensación o evaporación en el intercambiador. Se condensa el vapor o el agua líquida se evapora por eso. Hay cambio de fase. Entonces, si existe cambio de fase en uno de los fluidos, C asterisco es 0.
Y el rendimiento se simplifica. Aquí nosotros vimos una ecuación bastante larga para el rendimiento. Entonces, para cuando existe cambio de fase, tengo el rendimiento, 1 menos de unidades de transferencia. Cuando hay cambio de fase, esta ecuación se aplica a todos los tipos de intercambiadores. Puede tener un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4, 8 pasos por la coraza, a todos los intercambiadores de calor, cuando existe cambio de fase. Lo único que existe condición es que exista cambio de fase. ¿Está bien? Pero algunos estudiantes también, al ver que esta ecuación es tan sencilla, lo aplican a no existe cambio de fase, no hay evaporación ni condensación, y aplican, y no saben por qué lo están aplicando. Ellos lo aplican porque es muy sencilla en relación a esta, pero no se trata de eso. Estas ecuaciones se aplican cuando en el intercambiador de calor uno de los fluidos, uno o ambos, experimentan cambio de fase. ¿Está bien? A partir de esto también puedo hallar el número de unidades de transferencia de calor. Es igual a menos logaritmo 1 menos el rendimiento del intercambiador de calor, ¿no? Esto, condición para aplicar esto es que exista cambio de fase. ¿Sí? Bien, con esto concluimos la primera parte. En 5 minutos retornamos nuevamente. En línea. Bien, para concluir la parte de eficacia en intercambiadores de calor de coraza y tubos. Muy bien, aquí tengo las ecuaciones que vimos, ¿no es cierto? Bien, estas dos últimas relaciones dijimos que las debemos elegir en función al fluido que tiene menor capacidad. No es emplear las dos elegir o esta. ¿Pero en función de qué? En función de este producto. ¿No es cierto? Aquel fluido que tiene menor capacidad calorífica, o si quieren, flujo máximo calor específico menor, esa es la ecuación que vale. La otra se descarta. ¿Está bien? Y estas dos últimas ecuaciones, ¿no es cierto?, están en función del rendimiento o eficacia. La eficacia varía entre 0 y 1. Bien, nosotros vimos hace un momento ecuaciones para hallar la eficacia, ¿no es cierto? Y son ecuaciones, las primeras, ¿no es cierto?, cuando no hay cambio de fase, son un tanto largas y complicadas, ¿no es cierto? Cuando hay un cambio de fase, ¿no es cierto?, son mucho más sencillas, ¿no? Bien, entonces, también en base a estas ecuaciones se tienen gráficos de rendimiento. Veamos, aquí tengo este gráfico. Esto es para un intercambiador de calor de coraza y tubos con un paso en la coraza y 2 pasos en los tubos. O sea, se han representado estas dos ecuaciones en este diagrama. Es para un intercambiador de calor con un paso en la coraza y 2 pasos en los tubos. Para este intercambiador, con un paso en la coraza y 2 pasos en los tubos, tengo esta figura. Cada intercambiador de calor tiene su propia figura de rendimiento y número de unidades de transferencia. Aquí tengo en abscisas el NUT, número de unidades de transferencia, y en ordenadas la efectividad, eficacia o rendimiento. Aquí están en porcentaje, estos valores, aquí 100, 40, la debo dividir entre 100. Entonces aquí sería 1, 0,8, 60, 0,6, así, ¿no? ¿Y cuál es el método? Dijimos, la eficacia está en función del número de unidades de transferencia y el C asterisco. Entonces debo inicialmente hallar el C asterisco. Entonces con el C asterisco elijo una de estas líneas. Por decir, el C asterisco me da 0,25. Entonces esta segunda línea, contado desde arriba, esta segunda línea, elijo esta segunda línea. ¿Y por qué elijo? Porque C asterisco es 0,25. ¿Está bien? Y luego debo determinar el número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Número de unidades de transferencia, por decir 3.1. Entonces, con este número de unidades de transferencia me voy hasta la curva de C asterisco y a partir de ese punto trazo una línea horizontal y tengo el rendimiento, eficacia, efectividad del intercambiador de calor. En este caso es 83%, o si quieren, 0,83. De esta forma sencilla se halla la eficacia o efectividad de un intercambiador de calor. Esto es para un intercambiador de calor
con un paso en la coraza y 2 pasos por los tubos. ¿Está bien? Bien. Y luego, con esta efectividad, ¿no es cierto?, ya determinada, puedo hallar, tengo la efectividad, ¿no?, con cualquiera de estas relaciones. Ya indicamos anteriormente, estas relaciones se eligen en función de cuál de los dos fluidos tiene menor capacidad calorífica. El fluido frío, la otra se descarta. Así tiene menor capacidad calorífica el fluido caliente, la del fluido frío, la ecuación del fluido frío se descarta. Una de las dos la debo utilizar, no las dos al mismo tiempo. Bien, para otro tipo de intercambiador de calor, aquí tengo para un intercambiador de calor con 4 pasos en la coraza y 8 pasos por los tubos. Tengo, como en el caso anterior, abscisas, el número de unidades de transferencia de calor y una serie de líneas. ¿No es cierto? Una serie de líneas. ¿Está bien? Es para C asterisco, las isolíneas. Y en ordenadas de la izquierda tengo la eficiencia. También esto debo dividir entre 100. Bien, entonces, como en el caso anterior, elijo una de estas líneas por el C asterisco, luego determino el número de unidades de transferencia, prolongo una línea vertical y luego una línea horizontal y tengo el rendimiento, eficacia o efectividad del intercambiador de calor. ¿No es cierto? Y reemplazo esta efectividad en cualquiera de estas dos ecuaciones. ¿Está bien? Esto es. Bien, pero en esta zona, miren aquí, las líneas se confunden. En esta zona, ya próximo, ¿no es cierto?, a un rendimiento un tanto bajo, en esta zona es complicado hallar el rendimiento. ¿Por qué? Porque las líneas se confunden. Entonces, para esta zona es mejor aplicar las ecuaciones. Es más exacta la ecuación que en esta zona hallar gráficamente. Si en esta zona hallan gráficamente, van a tener un error apreciable. Por tanto, recomendación: si tengo por esta zona el número de unidades de transferencia asterisco, mejor aplico las ecuaciones. ¿Está bien? Pero tengo en esta zona, aquí están bien separadas, entonces en esta zona no hay problema, puedo trabajar en forma analítica o en forma gráfica. ¿Está bien? Entonces, cada intercambiador de calor tiene su propio gráfico. Cada intercambiador. Entonces, estos gráficos están en el libro Transferencia de Calor de Yunus Engel. El Yunus Engel tiene 10 gráficos para intercambiadores de calor de coraza y tubo. Distintas configuraciones. Entonces, recomendación, ustedes fotocopiar gráficos de rendimiento de intercambiador de calor de coraza y tubos del Yunus Engel. ¿Está bien? Tiene una tabla mucho más completa en el libro Transferencia de Calor. Bien, entonces ya tengo el flujo de calor. ¿Para qué? Si yo tengo el flujo de calor, puedo despejar el área y a partir del área la longitud del intercambio de calor. Y luego hallar las caídas de presión en ambos fluidos. ¿Está bien? Bien, antes de concluir la clase de hoy, quiero hacer un anuncio. El día viernes, de aquí una semana, octubre, a horas 18:30, el viernes, la próxima semana, 29 de octubre, vamos a tener una actividad, un examen simulacro. Este examen simulacro no tiene puntuación, ¿está bien? Pero la asistencia al examen simulacro es obligatorio para entrar al examen final, al primer examen. Es obligatorio, el estudiante debe resolver el examen simulacro para entrar al examen. El examen es posteriormente. El viernes estoy hablando de este simulacro que no tiene puntaje, no hay puntaje. El estudiante se sacó 100, bien. El estudiante se sacó 50, tiene que estudiar un poco más, no tiene puntaje, ¿está bien? No se va a contabilizar en el puntaje. Esto es un ensayo para el examen.
¿ya? Para que así en el examen nadie tenga ninguna excusa, que diga que no sabía, que no pudo, que tuvo problemas con la plataforma, nada. Es para evitar ese tipo de. Entonces, no importa, voy a perder una clase, pero lo que quiero es que ustedes rindan un examen simulacro el 29 de octubre a horas 18:30. Requisito para entrar al examen. ¿Está bien? Bien. Entonces, además estoy indicando que este examen simulacro no tiene puntaje, pero sí para entrar al examen, el primer parcial, a las 18:30, mediante la virtual de la UAGRM. Ustedes lo van a ver, ¿no es cierto? El enunciado del problema lo van a ver ahí, entran a su cuenta en la plataforma y ahí van a tener el enunciado del problema. ¿Está bien? Entonces, ahí además les van a dar el tiempo, ¿ya? Respecto al tiempo, una vez que ustedes ingresan al examen, el tiempo corre, no hay forma de detenerlo. Entonces, si el tiempo para el examen es 1 hora, ustedes deben concluir el examen 15 minutos antes. Ustedes leen el enunciado en la plataforma y resuelven en su casa en un papel. ¿Está bien? Resuelven. En el papel anotan su nombre completo, registro, carrera, fecha y firma. ¿Está bien? Y resuelven. Si tienen 3 páginas de la resolución del examen, luego le sacan fotos a las 3 páginas y luego la escanean con el CAMES a un solo documento PDF. A un solo documento PDF. Ese documento PDF debe tener un nombre. El nombre es apellido paterno del estudiante en mayúsculas, materno y nombres. ¿Está bien? Primero apellido paterno, materno y luego final los nombres. Todo en mayúscula. Entonces ese es el documento PDF y luego mediante la plataforma, todos los exámenes que están en la plataforma se califican. Examen que no está en la plataforma no se califica. ¿Está bien? No se califica. No pueden enviarlo a mi privado ni a mi correo electrónico. Debe estar el examen en la plataforma. Entonces, el día, viernes 29 de octubre, tenemos el simulacro. ¿Está bien? El simulacro es hasta intercambiadores de calor de doble tubo. Intercambiadores de calor de corazón no entra al simulacro. El primer examen es hasta intercambiadores de calor de doble tubo. ¿Está bien? Bien, si tienen alguna consulta. Inge, disculpe, ¿entraremos a sala ese día? ¿Oh? ¿Entraremos a sala ese día, a sala de Zoom? No, como es un simulacro, al Zoom no vamos a entrar. Directo es en la plataforma virtual. ¿Está bien? Ok, y para el primer parcial sería, ¿no? Con la sala de Zoom. Ah, sí, voy a estar con el Zoom, viendo a los estudiantes. Vale. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? El examen es práctico, por si acaso. Bien, tiene una semana para ir un poco ya estudiando. Bien, como no hay preguntas, vamos a concluir aquí. Cuídense, por favor, y tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Recording stopped.